esta que es su casa y que hemos utilizado para dar la palabra del Eterno. En esta ocasión vamos a hablar de un tema especial y el tema se llama de regreso a las raíces. De regreso a las raíces. Y para ello nos vamos a basar ahí en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Isaías 11, verso 1 y 2. Decimos Isaías 11, 1 y 2. Damos lectura. Dice: saldrá una rama, saldrá del tronco de Yishaí, un retoño nacerá de sus raíces, y reposará sobre él el ruach de Yud-Hei Vav-Hei, el ruach de sabiduría y de entendimiento, el ruach de consejo y de fortaleza, y el ruach de poder y de temor a él. Y él se deleitará en el temor de Yud-Hei Vav-Hei. Él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen. Oremos. Padre bueno, es necesario, Abba, que a través de estos temas tú te manifiestes, reconociendo la importancia de las raíces que desde el principio tú has establecido. Y es por eso, Padre, que necesitamos de tu ayuda, que nos des la inspiración divina, con poder y con gloria. Se haga tu voluntad en este estudio, y seas tú, Padre, que nos des entendimiento. Y ayudes también a todos nuestros hermanos que nos están observando, que nos están escuchando, para que tú también les des comprensión a todo lo que ya se ha establecido. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. En Isaías capítulo 11, verso 1, se denota una palabra hebrea que se llama netzer. Netzer. La palabra hebrea es el netzer. Dice: del tronco de Isaí saldrá una vara, un vástago. Un vástago. La versión Reina Valera lo menciona como un vástago. Y retoñará de sus raíces. Sí. Y después en el verso 2 dice: reposará sobre él el espíritu del Eterno, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia del Eterno. Cuando decimos que saldrá un vástago del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, si lo vemos desde un sentido no tan estricto como la palabra netzer, sino como en el sentido de verdor, como reluciente también se puede entender. También figurativamente es adescendiente, renuevo, también se le puede llamar renuevo, o vástago, vástago. Entonces, para poder entender lo que es el netzer, tenemos que entrar a una raíz primaria que significa guardar, guardar.
También significa proteger. Vea usted todo lo que implica el término netzer. De la primera raíz es guardar, en buen sentido, proteger, mantener, obedecer. Y así podemos encontrar otras derivaciones a este término. Entonces, guardar, cuando hablamos de guardar, es en el buen sentido de proteger. Vea usted la función de un vástago. Mantener, obedecer, etc. Y en el mal sentido, podemos decir que es esconder, asediar, asolar, astuto, atalaya, conservar, cuidar, cumplir, esconder, guardar, guardar y librar, mirar, oculto, preservar, retener, velar, el ser. Hay algunos maestros que con todo respeto hablamos y algunos maestros que enseñan que el netzer, escuche bien lo que es el netzer es la rama del olivo. El netzer, la rama del olivo. Diga conmigo, la rama del olivo. La rama del olivo. Que por su vigor y excelencia prometía ser un árbol que produciría buenos y abundantes frutos. Entonces el netzer es la rama del olivo. Y cuando hablamos de la rama del olivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al olivo natural. ¿Estamos de acuerdo? Es bien importante reconocer eso. La rama del olivo, que por su vigor y excelencia prometía ser un árbol que produciera buenos frutos y no nada más buenos frutos, abundantes frutos. Tendríamos que también entender a qué se le considera buenos frutos y también qué significa o qué parámetros hay para decir abundantes frutos también. Porque muchos dicen que debemos de dar buenos frutos. Y además de buenos frutos, abundantes frutos. Y que esos frutos permanezcan. Pero para que permanezcan y sean buenos frutos hay todo un proceso que posteriormente lo vamos a explicar. Entonces repito que es la rama del olivo. El netzer es la rama del olivo. Por cierto, saludamos a los hermanos que he tenido la posibilidad de conocerlos, al rabino también, que son judíos nezaritas. Le mandamos saludos también, le mandamos saludos. Y bueno, pues continuamos, dice, que en este punto, hablando del netzer, y hablando de los buenos y abundantes frutos, podemos decir que cuando hablamos de los buenos y abundantes frutos, Yeshua, escuche bien, Yeshua HaMashiach, proféticamente tendría la bodá, el servicio, como el netzer. A Yeshua, en otras palabras, se le atribuye proféticamente el servicio como el netzer. El netzer, ¿qué tiene que dar? Buenos frutos. No nada más buenos frutos, sino también abundantes frutos. Entonces vemos que como el netzer, el fundamento restaurador, principalmente ¿para quién? Iniciando ¿por quién? Para Israel. Fundamento restaurador para Israel. Entonces, era necesario que el netzer tuviese cualidades específicas. ¿Cuáles son esas cualidades específicas? Lo vemos en el verso 2.
y reposará sobre él el Ruach de Yud-Hei Vav-Hei, el Ruach de sabiduría y de entendimiento. Vea usted qué términos y qué cualidades debe de tener el Netzer. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, y el Ruach de poder y de temor a Yud-Hei Vav-Hei. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está viendo quién es el Netzer? Y lo vamos a determinar proféticamente también. El fundamento restaurador, principalmente ¿para quién? Para Israel. Es decir, que todo aquel que en él crea, en ese Netzer, que crea en el Netzer, sea integrado en el buen olivo natural. ¿Y quién es el buen olivo natural? ¿Quién? Israel. El buen olivo natural es Israel. Y todo aquel que crea en ese Netzer va a ser integrado a ese olivo, a Israel. Eso ya lo habíamos explicado, ¿se acuerda usted en Romanos capítulo 11? Que fuimos injertados del olivo, estábamos en el olivo silvestre y fuimos injertados al olivo natural, al pueblo de Israel. Y todo por medio de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. No hay otro vínculo. ¿Por qué? Porque él es el Netzer. Repito, todo aquel que en él cree se ha integrado en el buen olivo natural, repito, que es Israel. Cuando nosotros siempre nos dirigamos a este punto del buen olivo natural, nosotros inmediatamente identificamos que es el pueblo de Israel. Entonces, por medio de Yeshua HaMashiach, somos llevados a ese olivo e injertados en ese olivo. No de que quieran sacar las ramas del olivo natural para injertarnos a nosotros. Eso ya lo explicamos en la carta a los romanos. Y yo creo que quedó muy claro. Porque muchos piensan que quitan las ramas naturales para que nosotros seamos injertados. Siendo olivos silvestres, seamos injertados en el olivo natural. Pero ya vemos que no es así. Porque dice la Escritura que vamos a estar entre ellas. Es muy importante también entender todo eso. Entonces, consecuentemente, producir por su restauración fruto bueno, fruto abundante, que es necesario, y yo puedo decir drásticamente que es el objetivo, los frutos. El fruto es importante. Recuerde que está la raíz, y de la raíz nace el tronco, y del tronco nacen las ramas, y de las ramas, si se cuida ese netzer, va a conservar ¿qué? Y va a producir ¿qué? Frutos. Porque el fruto se tiene que conservar y se tiene que establecer. Entonces, la raíz, ¿cómo debe de ser? De ese árbol, santa. El tronco, santo. Las raíces, santas. Y los frutos que cuelgan del netzer, ¿cómo deben de ser? Santos. ¿Me explico? No frutos que se estén pudriendo y que contaminen a otros frutos. Como todo es santo, todo va a crecer de una manera perfecta, porque Yeshua HaMashiach es el Netzer, es el fundamento, es el restaurador de Israel y de toda la raza humana. Amén. Nosotros creemos eso y está establecido en las Escrituras. Y es por eso que con mucha tranquilidad y con fuerza lo decimos. Entonces, consecuentemente se debe de producir por su restauración fruto bueno y fruto abundante. Que por medio del Netzer está seguro y asegura el fruto, como lo dijo el profeta Isaías. Y ahora vamos al capítulo 53, verso 10 y 11. 53, verso 10 y 11.
Todos ahí en la escritura. 10 y 11. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. 53, 10 y 11. Amén. Confirmamos esa escritura. En referencia dice la voluntad de Adonai será en él, escuche bien, será en él prosperada. Luego dice también, si nos adelantamos un poquito en ese versículo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo leemos en el verso 10. Dice, y a Yahweh agradó quebrantarlo con padecimiento. Escuche bien, con padecimientos, cuando él pusiera por Hasham. ¿Qué es Hasham? Ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por Hasham, ofrenda. Y estamos hablando, cuando leímos y estudiamos los 613 mandamientos, los diferentes tipos de ofrenda que había. ¿Y era una ofrenda de qué? De culpa. Hay ofrendas de culpa, de ofensa, o también se le llama de culpabilidad. Dice, y su nefesh, su alma, él mirará su cera, su descendencia, y prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en sus manos prosperará. Amén. La voluntad del Eterno en sus manos, de ese ser, prosperará. Prosperará. Y mirará y estará satisfecho en su da'at, en su conocimiento, y su sedeká, su justicia. Y él va a hacer justicia por muchos, y su abonó, sus iniquidades, él llevará. Sus iniquidades, él llevará. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Importante entender quién es el Netzer y quién es el olivo natural. Una cosa es el Netzer y otra cosa es el olivo natural. ¿Ok? Entonces, la voluntad, dice la versión Reina Valera, será en él prosperado. Ya vemos que sí, va de acuerdo a esta versión que tenemos. Y bueno, pues estamos completamente de acuerdo. Y dice, y verá el fruto de la aflicción en su alma y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿De dónde viene el nombre Netzarita? ¿De dónde viene esa palabra, hermana? De Netzarita. la palabra hebrea netzer, que significa vástago o retoño. Escuche bien, Netzarita. Ah, No, netzarita de... Netzer, ya lo habíamos definido. Pero Netzarita, ¿cómo lo podemos entender? ¿De dónde viene el nombre Netzarita? Es una persona que cree con perfecta fe, que Adonai, el Adón. Y, bueno, como dice la versión moderna, el Señor, que Adonai es el Señor. Y ha enviado a Yeshua HaMashiach, que es el Netzer, el vástago. Eso quiere decir que es un netzarita. Pues, si nos aplicamos ese término, seríamos nosotros netzaritas. ¿Estamos de acuerdo? Netzarita.
Vea usted cómo de una palabra hebrea nos estamos desprendiendo y tratando de conocer cosas que son importantes. Porque también eso es nuestra esencia. Entonces, repito. Es decir, que es una persona que cree con perfecta fe que Adonai es el Adón, el Señor. Como muchas versiones latinas lo entienden. ¿Y ha enviado a quién? A Yeshua HaMashiach, que es el Netzer, el Basta. Lo envió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Yohanan 3:16. Que de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En el ser, en el ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que reconocer que hay un creador supremo, creador de los cielos y la tierra, que envió a quién? A Yeshua HaMashiach. Como el ser, como el basta. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Ya vemos que el vástago tiene que dar frutos y frutos buenos y frutos abundantes. Eso es importante entender. Y vemos que viene de la casa de Isaí. En otras palabras, viene del linaje de David. Eso ya lo vimos cuando estudiamos su genealogía, ¿sí se acuerdan? Del linaje de David. Todo eso estaba oculto en tiempos antiguos. Podemos decir que estaba escondido. Pero ahora es revelado. ¿Para qué? Para producir fruto abundante. Y no nada más abundante, sino también un fruto de calidad. De calidad. ¿Cómo dicen por ahí en el mundo? Poquito, pero que sea calidad. No. Aquí es abundante y que sea de calidad. El fruto debe ser abundante y que sea de calidad. ¿Por qué? Porque sabemos que están guardadas en las promesas dadas por el Eterno, por nuestro Adonai, nuestro Elohim, y principalmente para Israel. Y para todo aquel que desee los pactos y las promesas que Hashem ha prometido. Y que por medio de él, o sea, por medio de ese vástago que es Yeshua HaMashiach, ser integrados en el pueblo del Eterno, que es Israel. Dicen amén, mis hermanos que nos están mirando, Amén. que están aquí. La traducción Shem, vemos que significa nombre. Shem, nombre. Yud Hei Vav Hei, muchos lo traducen como Yahvé, o Jehová, etcétera, etcétera. Por eso cuando digamos este término, usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo cuando decimos Yud Hei Vav Hei. Que por cierto, vamos a dar el segundo tema de la revelación del nombre. Recuerde que gran parte, muchos todavía no lo saben, pero gran parte del ministerio de Yeshua HaMashiach era revelar el nombre. Y todos los que se dicen seguidores de este vástago, hermano, tienen que hacer lo mismo, revelar el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y si no, basta un botón, ahí está. ¿Lo queremos ver así rápido? Porque es importante. Todos los que se dicen seguidores del Cristo, seguidores del Mashiach, con todo respeto lo decimos, ahí en Yohanan capítulo 14, ¿verdad? Eso no lo teníamos aquí en el estudio, pero para que se nos vaya haciendo norma de cuál fue el ministerio público de Yeshua HaMashiach y qué era lo que enseñaba, porque enseñó muchas cosas, y prácticamente fue la Torah. Y el nombre. Él quiso revelar el nombre. Si nosotros analizamos el Brit Hadashah, vemos que Yeshua HaMashiach quiso revelar el nombre y lo hizo. Eso es importantísimo. Vamos a Yohanan capítulo 14. Recordando el primer tema que vimos.
¿17, hermana? ¿No es 14? El 14, hermano, y luego también 17. Pero primero es el 14. Es el 17. Bueno, ahorita regresamos al 14. 17. 17, 6. Ok. Luego 17, 12, muy bien, hermano. ¿Qué dice el verso 6? 17, 6. He manifestado tu nombre. ¿A quiénes ha manifestado su nombre? Y la Escritura contesta: a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. No dice, he manifestado tu nombre a cierto pueblo, dice, a los del mundo. ¿Qué tiene que hacer un creyente netzarita? ¿Qué le gusta más, creyente netzarita? O los términos que normalmente se usan. Un creyente netzarita. Porque hemos determinado que ese netzer va a producir un fruto abundante de calidad. Y él lo va a hacer. Entonces, dentro de sus funciones, dentro de su ministerio, Yeshua HaMashiach manifestó su nombre. ¿Cómo dice esa versión, hermana? El Dabar. ¿Cómo dice esa versión? Dabar. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del A ver, mundo. permítame ahí. Yo di a conocer tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que se encargó. Era su trabajo dar a conocer el nombre. El nombre supremo. ¿Estamos de acuerdo? El nombre único. El nombre sagrado. Entonces, dice, otra vez, hermana, repita al principio y hágase una pausa. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Perfecto. No dice, yo di a conocer tu nombre a mi pueblo. Porque ellos ya lo sabían desde tiempos antiguos, desde Moshe. La Torá revela el nombre del Eterno. Entonces ellos ya lo sabían de generación en generación. Pero lo tuvo que revelar ¿a quién? A los del mundo. Esa era parte del ministerio público de Yeshua HaMashiach, revelar su nombre. Y todo aquel que se diga creyente lo tiene que hacer. Pero ¿revelaremos el nombre con todo respeto de Jehová? No. ¿Sí me explico? ¿Y todas las derivaciones que salen de ese nombre? Tampoco. Bueno, hace tiempo dejé una tarea que significaba el término Jehová. Una tarea de investigación, por supuesto. Aquí hay que investigar. Hay que investigar. Y si puedo utilizar letras hebraicas para llegar a ese punto, usted se va a dar cuenta de qué significa eso. Lo dejamos hace tiempo como tarea. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y guardaron tu palabra. En el verso 12 dice, y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé. Y dice el Mashiach, y lo guardé en tu nombre. De los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 26. ¿Qué dice? Yo les he manifestado tu nombre. Vea usted cómo dice la versión Reina Valera. Dice, yo les he manifestado tu nombre
y manifestarélo aún. O sea que no se cansaba. Utilizaba todos los tiempos. ¿Para qué? Para anunciar su nombre. Para manifestar su nombre. Y dice, y lo manifestarélo aún. Porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Eterno podrá revelar muchas cosas. Y bendecimos a Hashem que nos permite la revelación de su palabra. Pero hace tiempo un hombre me dijo, sí, yo sé que el Eterno es bueno y revela sus misterios a muchos. Pero en tiempos antiguos, nada más al pueblo de Israel. Y posteriormente hubo un proceso en donde el Eterno se esconde y nunca más vuelve a hablar. Pasaron más de 400 años para que el Eterno pudiese volver a hablar. Y la autorización de pronunciar su nombre. Vea usted. Y se ha manifestado tu nombre y lo seguiré manifestando, en otras palabras. ¿Para qué? Para que tengamos amor. Entonces esta persona cuando me preguntó, ¿ya te fue revelado el nombre? Le dije, sí. Y vea, ese hombre me hizo buenas preguntas, con sabiduría, diría yo. Dice, muéstrame en qué parte de la Escritura te fue revelado el nombre. Porque el nombre tiene que ser revelado conforme a las Escrituras. Si no es conforme a las Escrituras, hermano, no hay revelación del nombre. Le digo, sí. Y entonces yo le dije, me quise poner muy técnico. Le dije, bueno, mire, prácticamente en todas las Escrituras el nombre es revelado. Pero en gran parte de las Escrituras también está oculto. Pero si las escudriñamos, es revelado. En los Salmos el nombre es revelado. En los profetas también el nombre es revelado. En el Brit Hadashah también es revelado, si lo escudriñamos. Ese tema lo dimos, fue el primer tema que dimos, de la revelación del nombre. Y yo le dije a ese varón, en ese entonces, yo estaba barriendo la congregación porque llegamos un poquito antes de la hora. Y después, antes de terminar de barrer, tuve ese encuentro con ese varón. Y cuando yo lo veía venir hacia mí, deduje que venía a platicar conmigo, yo sin conocerlo. Venía con su esposa. Me dijo, ¿usted es el pastor de esta congregación? Le dije, sí. ¿Puedo platicar con usted? Con mucho gusto. ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿Cómo no? Así que lo que me gusta es que me hagan preguntas. Y me hizo. Le dije, pues en toda la Escritura está revelado. Dice, está bien, pero muestra nada más una Escritura donde el nombre fue revelado. Yo le dije, ¿para qué? Para entender que realmente fue revelado por medio de las Escrituras. Dije, bueno, está bien. Yo cargaba esta Biblia, que es una versión Reina Valera, y en esta Biblia yo le mostré ahí en Devarim, ¿verdad? Devarim, capítulo 6. Ahí me fue revelado el nombre. Y en Salmos, no se diga también, me fue revelado el nombre. Y cuando yo le mostré a este varón la Escritura, él tomó la Biblia y empezó a leer. Y cuando terminó de leer la revelación del nombre en las Escrituras, porque así debe de ser, no es de que alguien me dijo, no, debe estar revelado en las Escrituras. Porque la revelación debe de llevar un respaldo, un sustento. Y se tiene que manifestar, por supuesto, también. Para que entonces sí se confirme esa revelación. Pues cuando él cierra la Escritura, estaba como a 2 pasos de mí. Dio otros 2 pasos, se acercó de mí y me abrazó.
Y la verdad yo nunca había sentido un abrazo así. Y conste que he abrazado siervos, apóstoles, he tenido el privilegio, pastores también que me abrazan, pero nunca como ese abrazo. Y lo que yo no entendía, porque cuando él me dijo, es que usted es bienaventurado, varón bienaventurado, le dije, ¿por qué? Yo pensaba que era común que el Eterno me haya revelado el nombre y me haya revelado otras muchas cosas. Yo lo tomaba como algo común. Y me hizo la pregunta. A ver, le voy a explicar, hermano. ¿Cuántos siervos usted conoce? Yo muchos. Y cuando estudié la teología también muchos. Ministros, muchos también. Y de todos esos, ¿a cuántos de ellos les ha sido revelado el nombre? Y lo han manifestado y lo han enseñado. Entonces me puso a pensar, porque yo no había pensado en eso. Ya después de que vino a mi mente todos los siervos, líderes también, le dije, hasta ahorita ninguno. Dice entonces. Ahí fue cuando me cayó el 20, que hermanos, se pueden dar muchas cosas, se puede dar el conocimiento en abundancia inclusive, se pueden revelar cosas preciosísimas a través de los salmos, los profetas, a través de la Torá, pero el nombre, al que se le revela el nombre es especial. Eso fue lo que me dijo ese varón, se me quedó grabado. Y tenía yo ganas de llorar, no sabía por qué. Me impactó con su abrazo ese hombre. Y por cierto, también le mandamos saludos. Él es maestro de la palabra, él se llama Samuel Coriat, es judío. Amén. Y bueno, pues, hermano, yo lo invité, yo no lo conocía. Él llegó a mí. Porque el Eterno lo mandó. Pues, ¿cómo sabía que a mí se me había revelado el nombre? ¿Cómo lo sabía? Y me dijo, yo he ido con apóstoles, con siervos, para manifestar el nombre. Y se niegan rotundamente, se aferran. Digo, yo no tengo por qué, pues es algo natural. Y por eso me sorprendió su respuesta. Sí, usted me dijo. ¿Ya se le reveló el nombre? Yo le dije, sí. Como algo natural que el Eterno hace. Y bueno, pues, por eso dice, yo les he manifestado. Todos los que se dicen cristianos, pónganse a estudiar. Porque sé que lo hacen con una fe de devoción, una fe, llamémoslo así, original, como muchos decían en aquel tiempo. Una fe de verdad. Impresionante, porque he conocido muchos hermanos cristianos. Se pongan a estudiar. Y que el Eterno les revele el nombre. Para los que quieran, cuando dé ese tema, pues usted puede conectarse con nosotros. Va a ser un miércoles, porque el viernes recuerde que tenemos estudio de Torah, sábado también estudio de Torah. Y posteriormente hablaremos del nombre. Entonces, todos aquellos que dicen seguidores de Cristo, tienen que andar como Él anduvo. Tienen que ver como el Mashiach vio. Tienen que enseñar lo que el Mashiach enseñó. Y ponerse en esos zapatos. Con esa visión. Entonces, si Él manifestó su nombre y lo sigue manifestando, ¿qué quiere decir? Que es una labor que también nos deja a nosotros. Manifestar su nombre. Amén. Un nombre de gloria, su nombre de poder. Por ahí tenemos otras escrituras, lo vimos nosotros en la primera enseñanza. ¿Se acuerda usted? Y vimos los salmos, y vimos a los profetas. Por cierto, cuando el Cohen Gadol entraba al lugar santísimo, si él no se guardaba, no se santificaba,
Porque en el lugar santísimo estaba nada más permitido pronunciar el nombre. Y la entrada al lugar santísimo era una vez por año. ¿Me está escuchando? Entonces, si el varón no se guardaba y pronunciaba el nombre divino en el lugar santísimo, ahí quedaba. Había muerte. Un Cohen Gadol podría morir. Si no se guarda, por eso de ahí la importancia. De ahí la importancia de guardarse. Y a nosotros que nos ha sido revelado el nombre, con mayor razón. Ve usted lo que acontecía en tiempos antiguos, en el tabernáculo. En ese tabernáculo donde había un lugar santísimo y que el Cohen Gadol pronunciaba su nombre, y si no se había guardado todo un año, porque la entrada era una vez por año, muere en ese lugar santísimo. Y todo un rito para sacar el cuerpo muerto de un Cohen Gadol. Por eso que llevaban campanillas. Cuando ya no escuchaban que sonaban las campanillas, quiere decir que cayó muerto. Por eso nosotros debemos entender en qué momento se pronuncia el nombre. Y no violar el mandamiento. Porque es una misvá. El reconocer lo sagrado que es el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué dice la misma? No tomarás el nombre de Adonai Eloheinu en vano, porque no tomará por inocente Adonai el que tomare su nombre en vano. Y una vez conociéndolo, lo toma usted en vano, hermano, cuidado. Entonces, habremos que dar una vez más ese tema. ¿Qué es tomar el nombre de Adonai Eloheinu en vano? ¿Y en qué momentos específicos podemos utilizar el nombre? Y déjeme decirle que hay judíos que no lo pronuncian. Y yo respeto eso. ¿Está escuchando? Yo soy respetuoso. Por eso es que pocas veces pronunciamos el nombre. O contadas veces. ¿Será correcto mencionar el nombre cuando estamos enseñando? Justamente eso es nombre. Pues sí, si no, ¿cómo se van a enterar? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, en porciones específicas sí se puede pronunciar el nombre. Y nuestra responsabilidad de guardarnos. No pronunciarlos con labios inmundos. ¿Qué caso tiene, hermano? ¿Está escuchando? Amén. ¿Cómo se escuchara un etzarita creyendo en nuestro Adón, sabiendo que mandó a su hijo, hablando inmundicias, lenguas perversas, inmundas? El mismo profeta decía, yo siendo de labios inmundos, un profeta, hermano, en las escrituras, yo siendo de labios inmundos, ¿qué será verdaderamente los inmundos? O cuando nosotros nos comportamos como inmundos. Entonces, la revelación del nombre acarrea también muchas responsabilidades para los creyentes, por supuesto. Y eso nos va a hacer responsables ante su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, Yeshua HaMashiach, ¿qué enseñó? La revelación del nombre. ¿Estamos de acuerdo? Se los mostró y les dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Está escuchando? Amén. Ok. Bueno, pues seguimos adelante después de esta pausa, porque ya vamos a dar el segundo tema de la revelación del nombre. Y estamos con el Netzer. Y hemos dicho que
que todo aquel que crea sea que injertado en el buen olivo natural, y el buen olivo natural es Israel. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es Israel. Entonces, ¿qué va a producir este Netzer? Una restauración. Y si hablamos de una restauración, vamos a hablar de fruto bueno, de fruto abundante. ¿Por medio de quién? Por medio de ese Netzer. Entonces ya vimos cómo lo manifiesta el profeta Isayahu. Entonces dice, verá el linaje, la voluntad de Adonai será en él prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Y vaya que fue afligido en gran manera su alma. Justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Entonces ya también nosotros dimos la característica que es un netzarita. ¿Qué es un netzarita? Una persona que cree perfectamente en nuestro don. En el Señor, dirían algunas traducciones. ¿Y ha enviado a quién? A Yeshua HaMashiach. Que Él es el Netzer. Que Él es el vástago de la casa de Isaí. ¿Del linaje de quién? De David. Que por un momento, un tiempo estaba oculto, pero tenía que ser revelado. Eso era necesario. Tenía que ser revelado. Entonces fue prometido. Se lanzaron los pactos, las promesas que Hashem había prometido, y que por medio de él, o sea, por medio de ese Netzer, por medio de Yeshua HaMashiach, iban a ser injertados en el pueblo del Altísimo, en Israel. Y ya para eso también dimos el tema de la carta a los Romanos, capítulo 11, ¿sí? Muchos se acordarán de ese tema. Amén. Y dice en Romanos capítulo 11, si lo queremos recordar, verso 11, dice, tú has sido injertado entre ellas. Dice, tú has sido injertado entre ellas. Y no en lugar de ellas. Porque hay una gran diferencia de decir entre ellas, no en lugar de ellas. Las ramas del olivo natural, que es Israel, también lo compartimos. En ese entonces no vimos Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, verso 11 y 12. Y también el Pasuk 19, el verso 19. 2, 11 y 12. Así es. Así es. ¿Lo pueden leer? El 11 y el 19. Capítulo 2, verso 11 y verso 19. ¿Cuál es la versión Reina Valera? Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisos, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. El verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim. No me gustó esa versión. Acompáñame ahí al código real. ¿Cómo dice su versión, hermano? La versión de abajo.
Por lo tanto, recuerden, en el inicio, ustedes los Goyim en la carne eran llamados incircuncisos por boca de los llamados Benei Jamilah, hecha por manos en la carne. Y el 19, así que ustedes ya no son Gerim ni Toshavim, porque Benei Hiram, ciudadanos, con los Kadoshim e hijos de la casa de Elohim son. Pues no tanto me gustó tampoco. Voy a leer la versión código real. Perdón. La versión código real. Siempre recomiendo esta versión. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles biológicamente. ¿Por qué esta versión dice los gentiles biológicamente? ¿Por qué está especificando los gentiles biológicamente? ¿Por qué está especificando esta versión los gentiles biológicamente? Pues que no somos de Israel. Que no pertenecemos al pueblo de Israel. Somos gentiles biológicamente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque también puede haber judíos que se gentilizaron. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que no es el caso ahorita, pero por eso la Escritura dice que los gentiles biológicamente. Repito, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles biológicamente eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Leemos el verso 19. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Dios, de usted. Completamente distinto. Y aquí utilizamos el término Dios porque así lo maneja la versión y somos respetuosos. ¿Está escuchando? Amén. Conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach Yeshua. ¿Quién es la piedra angular? El mismo Yeshua HaMashiach. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y aquí también el orden que ponen también me gusta. ¿Cuál es el orden? Que primero ponen Mashiach y luego Yeshua. Y si vemos también el código oral, luego dice Yeshua, el Mashiach. La piedra del ángulo, el mismo Mashiach, Yeshua. La piedra angular. Y si hablamos de la piedra angular, estamos hablando de quién? Del Neser, el vástago, de la rama principal, donde colgarán los frutos. Y los frutos van a ser abundantes. No nada más abundantes, sino también de alta calidad. Porque son en él. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estamos viendo que ya nos queda poco tiempo. Y bueno, pues este tema lo vamos a seguir estudiando. Regresar a las raíces. Entonces, como punto específico, trataremos todas las palabras que demos en este estudio para ser palabras con raíces hebreas. Porque recuerdo cuando estudiamos la teología, con todo respeto,
siempre veíamos raíces, pero no eran raíces hebreas. Era muy esporádico, muy ocasional. Todas eran palabras griegas, la mayoría. Siempre del griego tal, del griego tal, del griego tal. Y yo me hacía la pregunta como un estudiante, ¿y por qué no del hebreo? ¿Por qué no vemos también palabras en hebreo y su significado? Yo me hacía esa pregunta. Y una vez que el maestro me preguntó, dije, bueno, antes de contestarle, quisiera ver por qué no vemos también la perspectiva hebrea, las palabras hebreas. Dice en su momento, pero el tiempo que estuve casi no hablamos. Y allá habían apóstoles, pastores, líderes. Entonces, si ellos no se interesan en eso, ¿usted cree que la congregación va a estar interesada en ello? Los siervos van a ser los responsables de enseñar a su grey. Van a ser responsables. Y daremos cuentas al juez justo.